Y esta serie se llama Palabras Fieles porque hay en el Nuevo Testamento 5 ocasiones donde el apóstol Pablo usa precisamente esa frase. Y 5 ocasiones donde el apóstol Pablo escribe algo semejante a esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y después nos da una maravillosa revelación, algo increíblemente práctico y relevante para nosotros, algo que necesitamos escuchar. Y así que vamos a pasar las siguientes 5 semanas estudiando cada una de esas 5 veces que el apóstol Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora, durante este tiempo vamos a ver de todo un poco y vamos a hablar hoy, por ejemplo, vamos a recordar la gracia del evangelio. Sí, vamos a ver a profundidad ese llamado tan simple pero tan profundo que el Señor nos hace por medio del evangelio. La próxima semana, por ejemplo, vamos a hablar del liderazgo. Después vamos a hablar del deporte y del ejercicio, por ejemplo. Vamos a hablar también de nuestro llamado en Dios hacia las buenas obras. Y vamos a recordar al final, para terminar esta serie, una característica maravillosa de quién es Dios. Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Así que durante las siguientes 5 semanas vamos a ver esta expresión, palabra fiel. Entonces le llamamos palabras fieles. Y palabra fiel o palabras fieles es el equivalente a que hoy yo me parara aquí y les dijera: miren, hermanos, pónganme atención, esto es importante. Es lo mismo. Cuando el apóstol Pablo dice palabra fiel, es como que dijéramos: miren, esto es importante, pónganme atención. Esto es algo en lo que podemos confiar, esta es la verdad. Y así que el apóstol Pablo usa eso y a mí me llama la atención, porque toda la Biblia, toda la palabra de Dios es algo serio. Es algo verdad, podemos confiar en ello. Y sin embargo, Pablo consideró por lo menos 5 veces la necesidad de recalcar en medio de la seriedad de la palabra de Dios, decirnos: esto es todavía más serio, porfa, póngale atención. Así que otra vez, durante 5 semanas vamos a estar viendo esto. Y la primera vez que el apóstol Pablo lo usa está en 1 Timoteo 2:15, todavía no lo busquen, pero nos habla de una verdad tan simple, tan básica y tan profunda al mismo tiempo, que quizás al leer el texto algunos de ustedes se me desconecten. Y ese es mi temor el día de hoy, que algunos se me desconecten diciendo: ya lo sé. No, hombre, pero a mí háblenme algo más profundo. Y realmente tenemos que preguntar. Bueno, espero que ya lo sepan. Y de verdad espero que cuando lo oigan digan: sí, eso ya lo sé, pero saben, se nos olvida. Es una verdad tan simple y tan profunda que se nos olvida demasiado fácil. Y una y otra vez a través de sus cartas vemos al apóstol Pablo recordándonos el evangelio que ya nos predicó, que ya nos dijo, que ya nos enseñó, que ya recibimos, pero que necesitábamos recordar. Así que hoy espero yo predicarles a ustedes el evangelio que ya les he predicado, que ya han recibido, en el cual ustedes ya perseveran, pero que se nos olvida. Y en medio de una verdad tan simple, quizás algunos se pregunten y dicen: si Pablo iba a usar esta frase que le daba este peso y esta relevancia tan grande a algo, ¿por qué la usa en algo tan simple como esto? ¿Por qué no usarla para una profundidad espiritual así, de esas que uno sale diciendo: wow, hoy tuve una revelación de Dios? Y es que para entender eso tenemos que entender quién era Pablo. Y es que Pablo, antes de ser Pablo, era un hombre llamado Saulo. Y yo no sé si conocen bien la historia, pero este hombre llamado Saulo era un hombre malvado. Era un hombre que en su celo por Dios se volvió en perseguidor de la iglesia, al punto que el primer mártir de la fe, al primer hombre que mataron por su fe en Jesucristo, llamado Esteban, dice la Biblia que se lo llevaron y se lo pusieron a los pies, ya muerto, a los pies de Pablo, o Saulo en aquel entonces. Ese es este hombre. Este era un hombre que perseguía a la iglesia y se había dedicado a perseguirla, a la iglesia de los cristianos. Y hay un pasaje que nos resume a nosotros un poquito cuál era el corazón de este hombre Saulo. Y es que su pasión por los cristianos y por el cristianismo era tan grande que la Biblia nos dice en Hechos capítulo número 9 y versículo número 1, y vamos a leer varios ahí si lo quieren buscar. En Hechos 9:1 nos dice que Saulo, miren esto, respirando aún amenazas. Wow, este era un hombre que respiraba amenazas contra los cristianos. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ahora, él no le bastaba solamente con cuando miraba a un cristiano
verlo feo. No, este era el tipo de hombre que no podía hablar de nada más que su despecho por los cristianos. Respiraba amenazas. El tipo de hombre que si lo viéramos en una película y alguien está compartiendo una habitación con él, uno lo tendría que despertar y decir: Saulo, estabas soñando y estabas hablando cosas contra los cristianos, ¿qué pasó? Ese tipo de hombre respiraba amenazas, respiraba muerte contra los cristianos. Y no solo, no le bastaba con que le cayeran mal, no le bastaba con murmurar o hablar mal de su vecino, no. Dice que fue al sumo sacerdote y en el versículo 2 nos dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, el camino del cristianismo, ¿sí?, los trajese presos a Jerusalén. Los odiaba tanto que decide: no, los voy a perseguir. Y llega con el sumo sacerdote, le pide permiso y le dice: ¿me podrías hacer el responsable de ir a cazar, de ir de cacería de cristianos para traerlos presos para que seguramente los maten aquí en Jerusalén? Ese es este Saulo. Ese es el hombre que escribió lo que vamos a leer en un momentito. Y un día ese hombre se encuentra con Jesús. Es más, yo diría, Jesús se encuentra con él. Y tiene un encuentro con Jesús en el versículo número 3, que nos dice así: mas yendo por el camino, iba camino a Damasco, listo para buscar a los cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Por cierto, esa es la pregunta más importante que cualquier persona puede hacer. Ver a Jesús y decir: ¿quién eres, Señor? Pero ese no es el tema de hoy. Sí, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora miren esto: este hombre está respirando amenazas, está persiguiendo a los cristianos, acaba de matar a Esteban y va camino a Damasco a buscar más cristianos, cuando el Señor se le aparece. Y es impresionante que el Señor se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, al que estás persiguiendo. Le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, el aguijón era una como púa, un palo largo que tenía un pico metálico enfrente, con el que se puyaba al ganado para que el ganado caminara, ¿sí? Y entonces Jesús le dice: Saulo, es duro darte contra el aguijón, ¿sí? Ahora este hombre, yo me imagino que lo ve, está un poquito confundido y dice: ok, obviamente hay algo más aquí en Jesús de lo que yo esperaba. Está hablando de un aguijón, ahorita me lo ensarta. Y en lugar de ensartarme el aguijón, me está llamando y me está diciendo: Saulo, ¿por qué vas en contra mío? Mejor unite a mi equipo. Mejor sé parte de mi equipo. Es duro el aguijón, es difícil irte contra él. Mejor venite de mi lado. Y este hombre que había perseguido a los cristianos, ahora de repente cae rendido diciendo: wow, no solo no me mató, sino ahora quiere que me una a su equipo. Y lo único que puedo hacer es levantar las manos y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sabes, eso es lo que pasa cuando alguien se encuentra con Jesús. Eso es lo que pasa cuando alguien que de repente se encuentra dándose cuenta que es digno de castigo, que es digno de juicio, se encuentra con un Dios amoroso que le dice: mejor venite de mi equipo porque te va a ir feo del otro lado. Y cuando se le invita, no puede hacer más que caer rendido y decir: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: ahora quiero que vayas a la ciudad y ahí se te va a decir. Y 3 días se queda ciego. Y me estoy adelantando a la historia, pero el apóstol Pablo había tenido un encuentro tan maravilloso con la gracia de Dios, que ahora que se encontró con ella dice: bueno, con la misma pasión con la que yo perseguía a los cristianos, ahora voy a predicar el cristianismo. Con la misma pasión en que yo perseguía a los cristianos, ahora voy a ser uno de ellos. Con la misma pasión en que yo quería destruir a la iglesia, ahora voy a plantar iglesias. Y así que cuando él decide usar, llamen por así decir, ese cartucho, usar esa expresión, palabra fiel, pónganme atención, esto es importante. La primera vez que lo usa, no nos sorprende, que miren cómo lo usa. Hoy sí, 1 Timoteo, capítulo número 1, versículo número 15, este es nuestro texto del día de hoy, dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, partamos esto en pedazos y vamos despacio, poco a poco, porque hay, miren, pocos versículos son tan maravillosos como estos, donde en un par de palabras, en media oración, tenemos resumido el evangelio de una manera tan maravillosa, todo ahí. Así que déjenme explicarles el evangelio que transformó a este perseguidor de iglesias. Déjenme explicarles este evangelio que realmente despertó esta pasión tan grande en este hombre. Y déjenme explicarles este evangelio que Pablo dice, miren, pónganme atención porque esto es cierto. Y comienza diciendo así, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora paremos aquí un momentito. Él vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos, porque el pecador es el que necesita salvación. El justo no necesita salvación. De la misma manera que los sanos no necesitan un doctor. Y muchas veces ese es el problema que nos pasa. Queremos presentarnos delante de Dios y vendernos nosotros mismos a Él como que si fuéramos justos. Entonces quiero llegar delante de Dios diciéndole, Señor, aquí viene tu hijo, yo soy buena onda, te sacaste la lotería conmigo, por cierto, sí, no sé si lo sabías, pero quiero que estés consciente de eso, y vendernos a nosotros mismos como justos. Y mi temor es que si nos vendemos a nosotros como justos delante de Dios, Él diga, entonces no me necesitas, yo vine a salvar a pecadores. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y a veces queremos minimizar nuestro pecado como que si no fuera significante, o queremos exaltar nuestras virtudes, yo no sé, como para dignificarnos delante de Dios. Pero Él dice, no, yo vine a salvar a pecadores. No te tenés que presentar delante de mí como algo que no sos. No te tenés que vender y convencerme de lo dichoso que soy. Yo sé que no soy dichoso, yo sé que no me saqué la lotería, pero aún así vine al mundo para salvarte, pecador. Y me encanta la simpleza con la que lo hace. Porque se fijaron que no puso adjetivos antes de la palabra pecador. Yo he oído canciones donde habla de cómo Él vino a salvar a este humilde pecador. Mira, si fuera humilde el pecador no sería tan pecador, ¿o sí? No sé si lo han pensado. O canciones donde hablamos de este terrible pecador. Y aquí no habla de humilde o terrible pecador, porque Él vino tanto a salvar al pecador grandote como al pecador chiquito. Y les quiero leer un párrafo que encontré mientras estudiaba de uno de mis predicadores favoritos, se llamaba Charles Spurgeon. Y miren lo que él dijo, porque me encanta cómo lo pone. Dice así: Cristo Jesús vino al mundo para salvar tanto a pecadores respetables como a pecadores vergonzosos. Vino al mundo para salvar tanto a pecadores orgullosos como a pecadores desesperados. Vino al mundo para salvar a los borrachos, a los ladrones, a los mentirosos, a los que frecuentan a las rameras, a los adúlteros, a los asesinos y semejantes. Cualquiera que sea el tipo de pecado existente, esta palabra es maravillosamente amplia e incluyente. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Miren, el perdón y la misericordia no es para la gente inocente, es para el pecador. Así que por favor dejemos de tratar de presentarnos delante de Dios como quien dice, Señor, yo soy bastante bueno, pero aquí estoy, porque no va haciendo que toque la puerta diciéndole que soy bastante bueno y me digan, tú no hay nada para ti aquí. Yo vine para salvar a pecadores. Y miren esa frase, vayámosla chiquitando un poquito. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Paremos aquí un momentito. Esto es muy importante, porque Él vino a salvar, no a condenar al mundo. Ven, todos conocen Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pocos conocen Juan 3:17. Juan 3:17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque muchos aún hoy, aún aquí en la iglesia, tendemos a imaginarnos a Dios, y cuando lo imaginamos nos vemos un viejito, barbado, aburrido, enojado, con un gran libro, persiguiéndonos, tomando nota de nuestro próximo pecado para condenarnos. Muchos ven a Dios como este viejito que se lo imaginan, yo no sé, como Zeus, el dios del trueno, ¿verdad? Con un gran trueno en la mano, listo para partirnos en dos por nuestro pecado. Vemos a un Dios como un Dios condenador.
Y él dice, no, yo vine al mundo para que no te des contra el aguijón. Yo vine al mundo no para condenarte, vine para salvarte. Vine a este mundo para que tuvieras una esperanza. ¿Sí? Y el problema es que la iglesia, aquellos que hemos conocido el amor de Dios, aquellos que se supone que hemos experimentado la misericordia y nos hemos reconocido como pecadores, hemos sido terribles ejemplos de esto. Porque hemos sido un grupo condenador, juicioso, enojado, listos para ver a alguien y hablar de todo lo malo que son, y hablar de cómo ellos se merecen ser castigados, y hablar de no te juntes con esa chusma. En serio. Pretendemos nosotros que el mundo viva bajo las reglas o las leyes del reino de Dios. Las leyes del reino de Dios no son para la gente del mundo porque ellos no las creen. Y nosotros queremos juzgarlos como que si debieran hacerlo. No, en vez de bajarnos y decir, Él vino para salvar al pecador. Pero no, rápidos estamos para condenar, rápidos estamos para juzgar. Cuidadito, y algunos de nuestros jóvenes, que Dios nos libre, mete las patas porque todos los van a ver como el peor pecador y lo marginan y ya no lo voltean a ver. Cuidadito, y alguien comete un error porque no, ahí la iglesia le quiere dar la espalda y él dice, no, yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a salvar al mundo. Y yo quiero decirte, si tú viniste acá y esa es la impresión que tienes acerca de Dios, el evangelio, nada en el evangelio trae condenación. El evangelio viene para traer salvación. Y si tú has percibido algún tipo de condenación en el evangelio, es porque nosotros, la iglesia, o porque nosotros, tú mismo, es porque alguno de nosotros lo ha introducido, no Dios. La condenación va a venir para aquellos que se rehúsan a creer en el evangelio, no para aquellos que se rindan ante él a pesar de su pecado. Ahora, cuando hablamos de salvar, su obra es completa y su obra es maravillosa. Él vino para salvar, y esto es bien importante porque muchos, yo no sé, pero en nuestra mente nos imaginamos como que estamos ahí tirados y Él viene, nos levanta, nos pone de pie y nos dice, va, ya estás de pie, ahora camina solo. Ahora que ya puedes caminar, anda y entra. Él no vino para hacernos salvables, Él vino para salvarnos. Él no vino para ponernos en un lugar donde nos podamos salvar a nosotros mismos. Si nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, Él no tendría que haber venido. Él vino al mundo para salvar al pecador. Y miren, achiquitemos todavía más esta frase porque me encanta cómo hay tanto en una frase tan pequeña. Dice que Cristo Jesús vino al mundo. Paremos ahí. Ni siquiera hablemos más de eso. Cristo Jesús vino al mundo. La salvación incluía un precio. Y ese precio, ¿saben cuál fue? Fue el hecho de que Dios Todopoderoso se levantó de su trono, se humilló a sí mismo, bajó al mundo, se hizo semejante a nosotros en cuerpo, se limitó a estar en un solo lugar, se limitó Él siendo Dios. Y se bajó del trono, se vino en medio de nosotros, dejó su gloria, dejó su comodidad, todo por nosotros. Él pagó un precio por eso. Y Él vino al mundo. Yo no sé si ustedes saben, yo creo que nadie de nosotros entiende lo que eso es. Que el Rey del universo haya dejado su trono. Que el Rey del universo se haya limitado a ser un hombre. Se haya metido en un cuerpo. Sí, y se haya limitado a ser un hombre y habitar entre nosotros. ¿Saben lo que es eso? Yo no creo que ninguno sabemos lo que es eso. Pero Dios se pudo haber quedado en su trono. Dios se pudo haber quedado en su trono de brazos cruzados, sentado demandando de nosotros, demandando de cada uno de nosotros. Vengan pues, esfuércense más, vamos, más pilas, vengan, y exigiendo que llegáramos delante de Él, pero Él sabía que no podíamos. Y en lugar de exigirnos a nosotros venir, Él decidió bajar. Y el mismo apóstol Pablo lo describe en Filipenses de una manera distinta. Miren cómo lo describe. Y me encanta porque nos llama y nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Dice, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunos de nosotros ni siquiera nos parece debajo de nuestra dignidad quizás agarrar una escoba y limpiar porque le pagamos a alguien para que haga eso.
Dios dejó su trono, Dios dejó su gloria, se humilló, vino al mundo. Y no solo vino al mundo, murió en el mundo, asesinado como culpable por los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino. Ya con eso, Cristo Jesús vino, y no vino cualquiera. Dios pudo haber mandado un ángel. Ven el arcángel Miguel. No, Dios pudo haber mandado un gran hombre. Vino Dios mismo. Mandó a su Hijo unigénito al mundo para ser humillado por nosotros. No por nosotros justos, sino por nosotros pecadores. Entonces miren qué lindo esto, dice, palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y miren lo que hace el apóstol Pablo después, dice esto, de los cuales yo soy el primero. Ahora, esta es una frase interesante, ¿o no? Es una frase bien interesante porque está equivocada en muchos sentidos. Porque si dijéramos, Él es el primero, no, Adán fue el primero. No, es que no es cronológico, es de cantidad. Yo estoy seguro que hay gente que ha hecho más maldad de la que Pablo había hecho. Y conforme yo estaba estudiando esta frase, me topé con dos comentarios. Bueno, con un comentario y el mío. Sí, dos. Sí, me topé con dos comentarios. El primero era gente que se quería pelear con Pablo por ese lugar. No, yo soy el mayor entre los pecadores. Y Pablo decía, yo soy. Y se estaban como queriendo discutir quién era el mayor de los pecadores. Y honestamente, ¿puedo ser honesto? Una parte de mí decía, están exagerados, pero si yo no soy tan malo. Yo no sé si me voy a pelear por el título del mayor entre los pecadores. Hubo una parte de mí que son esto que decía esto. Hasta que el Señor, hace años el Señor viene haciendo esto conmigo. Pero el Señor me comenzó a mostrar que aquel que quiere salvar su dignidad como un pecador no tan malo, no ha comprendido bien el Evangelio. No ha comprendido que todos nos hemos corrompido, mucho más de lo que podemos expresar. No ha comprendido que no hay justo ni aún uno, que todo aquel que se quiere justificar delante de Dios, sí, no ha entendido que todos nos desviamos. Y mírenlo así, el simple hecho que Jesús tuviera que venir a salvarnos, nos hace ver que nuestro pecado era peor de lo que imaginamos, ¿o no? Si Él tuvo que venir a salvarnos es porque verdaderamente habíamos hecho algo malo. Yo he ido entendiendo, y esto es una obra que Dios ha hecho en mí quizás los últimos 9 o 10 años. Porque la verdad es que cuando vine al Señor, vine joven, vine bien portado, creo que nunca me había emborrachado, me había guardado toda mi vida, estaba bien delante del Señor, y el Señor me salva. Había una parte de mí que quería decir, te sacaste la lotería, de verdad. Y en los últimos años Dios me ha ido mostrando poco a poco lo ofensivo que es, aunque sea un pecado pequeño, pues pequeño, delante de sus ojos. Y cuando nosotros vamos comprendiendo lo verdaderamente ofensivo que es el pecado delante de Dios, poco a poco vamos entendiendo por qué Pablo decía, no, yo soy el primero. Y quizás poco a poco vamos a comenzar a pelear por ese lugar de decir, no, entre los cuales yo soy el primero. Porque saben, somos el primero. ¡Wow! Si pudiéramos entrar en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros aquí, por Dios, qué vergüenza, ¿o no? ¿Sabes lo que? Los pensamientos que a uno se le... Y uno, cállese, no piensa en eso, pero los pensamientos que a uno se le cruzan y uno dice, wow, si la gente pudiera ver eso, me bajan del púlpito, pero así. Dios puede ver eso. Y es por eso que delante de Dios, a mí no me queda otra más que decir, Señor, yo sé lo que lucha en mí, lo que pasa en mi mente, yo sé lo que pasa en mi corazón, yo sé, como dice la Biblia, los pecados, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria y la vida. Peco en todo, Señor. Sí, mi carne le cuesta, mis ojos le cuesta, la vanagloria y la vida me cuesta. Y poco a poco el Señor me va mostrando entre los cuales yo soy el primero. Y seguramente Pablo dice, no, yo soy, yo soy, y podemos pasar así un buen rato. Y hay algo maravilloso aquí que porfa no se lo pierdan, miren esto. Porque alguno podría decir, Pablo, está bueno, ganaste, sos el primero, yo soy el segundo, órale. Pero alguno podría querer discutir con Pablo y decir, pero Pablo, te equivocaste. Porque no es yo soy, es yo era el primero. Yo imagino a Pablo diciendo, no, lo escribí bien. Yo soy el primero. Y esto para mí me parece algo tan maravilloso que me trae, por lo menos a mí, tanto gozo, tanta esperanza.
Porque Él nos vino a salvar a pesar de que todavía somos pecadores. No de que fuimos y ahora somos santos, no de que ya dejamos todo eso atrás. No, nos vino a salvar a pesar de que ya habiendo recibido su perdón, todavía luchamos con eso. Y para mí esto es increíble, oír eso en la voz de Pablo y yo ver y decir, ok, Señor, para mí que lucho contra el pecado y que a veces pierdo en esa batalla. Para mí que todavía estoy queriendo someter mi carne y que no siempre lo logro. Aún así, tú viniste a salvarnos. Aún así, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy. Me gustaría decir que era, pero no, soy el primero. ¿Lo ven conmigo o no lo ven? Ven qué maravilloso esto. Ahora, miren esto, versículo 16. Siempre hemos dicho nosotros aquí esto. Dios no solo nos salvó de algo, nos salvó para algo. Y miren lo que dice el versículo 16, dice así: pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Ahora, me encanta esto porque, ¿saben? Desde el momento en que Pablo se encuentra con Jesús, desde el momento en que Jesús sale al encuentro de Pablo, lo bota del caballo, lo deja ciego, lo manda a un lugar 3 días, que está 3 días ciego, orando, ayunando, clamando, Señor, ¿ahora qué va a hacer de mi vida? Y de repente Dios le habla a otro discípulo y le dice a otro discípulo: mira, quiero que vayas a Damasco y ahí te vas a encontrar con un hombre llamado Saulo, y quiero que vayas y ores tus manos, pongas tus manos sobre él y ores por él para que reciba la vista. Y este hombre dice: Señor, no, un momentito, yo he oído de Saulo, yo sé que él mata cristianos, yo soy cristiano. Y miren la respuesta de Jesús a este hombre que está tratando de argumentar con él. Porque la respuesta de Jesús, Hechos 9, versículo número 15, la respuesta de Jesús es fantástica. Le dice: y el Señor le dijo: ve, vos anda, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora esto son noticias increíbles para nosotros, ¿o no? Estas son noticias maravillosas. Porque miren. Si Dios quería y podía usar a Pablo, habiendo sido si ustedes leen ahí en 1 Timoteo un poquito antes, él se describe a sí mismo como un blasfemo, perseguidor e injuriador. Habiendo sido todo eso, si Dios podía y quería usarlo, ¿saben? Dios puede, y estoy seguro que quiere usarme a mí también, primero entre los pecadores. Si Dios podía agarrar a este hombre, perseguidor de la iglesia, y decir: ahora ve, porque instrumento escogido me es, ve, porque lo que yo hice en él, ahora lo voy a usar como ejemplo para las naciones, para los que van a creer. ¿Saben? Yo agarro esperanza de eso. Yo puedo voltear a ver y digo: ok, Señor, si a Pablo con su pasado lo puedes usar, a mí con el mío también me puedes usar. Si a Pablo lo quisiste llamar y escoger como un instrumento útil, yo hay esperanza de que yo puedo también ser un instrumento útil en tus manos. Y si Pablo, a pesar de que seguía siendo un pecador, y saben, Pablo lo describe así. En Romanos 9, Pablo describe en 7, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si Pablo, que todavía era pecador, que luchaba por hacer lo que quería y a veces fallaba, era útil para Dios, yo, que soy un pecador, que lucho por hacer lo que quiero y a veces fallo, puedo ser útil para Dios. ¿No ven esto como una noticia increíble? ¿Sí? Él vino, sí, y le dijo a Pablo: para esto te he escogido, porque por tu ejemplo voy a alcanzar a los que no han creído. Y saben, ese es el llamado de todo cristiano. Jesús desde el día 1 fue muy claro. La agenda de Jesús era clara. Cuando él llamó a sus primeros discípulos, ¿se recuerdan ustedes? Les dijo: sígame y los haré. ¿Qué les dijo? Pescadores de hombres. El problema es que nadie oyó esa parte. Todos oímos: síganme y voy a restaurar tu matrimonio, síganme y te voy a componer tu negocio, síganme y te voy a dar felicidad. Y todo eso es maravilloso y el Señor hace cosas increíbles en nuestras vidas. Pero su llamado fue siempre claro: sígueme y te haré pescador de hombres. Sígueme y voy a usar tu ejemplo, voy a usar tu vida, voy a usar tu pasado, voy a usar tus luchas, voy a usar tu testimonio, voy a usar tu historia, para que a través de tu historia la belleza de mi evangelio sea notoria para todo el mundo. Sígueme y te haré pescador de hombres. Mire, este es el año para ser misional, ¿o no?
Eso fue lo que el Señor nos dijo. Y yo creo que ya es tiempo que nosotros agarremos nuestra historia y dejemos de llevarnos la de somos algo que no somos. Y podamos decirle delante del Señor: Padre, yo pecador, primero entre los pecadores. Aquí voy con mi historia, quien quiera oírla, yo pecador. Mira, esto es lo que Dios hizo en mí. Y si lo hizo en mí, pecador, lo puede hacer en ti. Si tan solo hiciéramos eso. Pero no sé, hay algo en nosotros que quiere decir: saben, yo te quiero hablar de un Jesús que no me salvó de nada porque yo era santo, pero te quiero hablar de ese. Creo que ya es hora que nosotros podamos con humildad decir: quiero ser misional. Ok, esta es mi historia. Esto es lo que Dios hizo. Es increíble el evangelio, ¿o no? Este es mi pasado, estos son mis errores. En esto he pecado, en esto fallé. Así estaba mi matrimonio, así estaba mi familia, así estaba mi corazón. Y mira lo que Dios está haciendo. Y si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. ¿No es increíble el evangelio? Eso es ser misional. Es vivir una vida para que a través, una vida intencional, donde a través de mis recursos, a través de mis circunstancias y a través de mi vida entera, yo pueda hacer notoria la belleza del evangelio a todos. Hay una cosa más que vemos en este pasaje que es maravillosa. Y esta quizás es mi favorita, porque entre líneas, esto no lo vemos tan claramente, pero entre líneas leemos algo increíble. Sí, miren, entre líneas logramos leer que en el mismo momento en que Pablo se declara pecador, el primero entre los pecadores, en ese mismo momento vemos nosotros la confianza de Pablo diciendo: sí, Cristo Jesús vino al mundo para salvar al pecador. Yo, pecador, salvo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que vean con esto? Quiero que vean la confianza que había en Pablo. La confianza que había en Pablo de decir: a pesar de mi pasado, a pesar de mi presente, puedo pararme aquí y decir con absoluta certeza: soy salvo. No me voy a morir con los dedos cruzados de ojalá encuentre a Dios de buen humor, ojalá hoy sea un buen día para que Dios me deje entrar. Sí, ojalá nadie se le haya olvidado escribir mi nombre en el libro. No, Pablo podía decir con confianza: no, yo soy salvo. Y sabes, yo creo que esa confianza la tenemos tú y yo para pararnos delante del mundo y delante del Señor y decir: sabes, yo soy salvo. Ay, tan arrogante el hermano. No es arrogancia, es la promesa de Dios de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo me puedo parar pecador delante de Dios y decir: y sé que soy salvo, sé que puedo enfrentar la vida con la confianza absoluta y eterna de mi salvación. Sé que puedo enfrentar la muerte con la confianza absoluta y eterna de mi salvación. Y sé que puedo enterrar al que amo con la confianza misma de que soy salvo y de que ellos son salvos. El apóstol Juan lo decía de otra manera en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo número 5 y versículo número 13, el apóstol Juan dijo así: estas cosas os he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Podemos saber que tenemos vida eterna. Podemos tener esa certeza. La fe en el Hijo de Dios nos da esa certeza. La fe en esto tan simple. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La fe en eso nos puede a nosotros dar la seguridad de pararnos delante de la vida y delante de la muerte y decir: soy un montón de cosas, pero también sé que soy esto. Soy salvo, soy aceptado, soy recibido, soy amado completamente y eternamente, y nada puede cambiar eso. Por esa razón es que el apóstol Pablo se para y cuando escribe eso dice: palabra fiel. Esto es verdad, pónganme atención. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice: esta es una palabra fiel, es una palabra verdadera. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Podés confiar tu alma en ella, podés confiar tu eternidad en esta palabra, podés encontrar propósito para tu vida en esta palabra. Puedes enfrentar la vida sin temor gracias a ella, y puedes enfrentar la muerte sin temor gracias a ella, porque esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y si tú estás aquí, quizás por primera vez o quizás ya por muchas veces, ya has estado entre que sí, que no, que tal vez, es mi oración que esta sea una palabra digna de ser recibida por ti también.
Es mi oración que tú puedas recibir esta palabra y entender que Cristo Jesús vino al mundo para morir, no por hombres míticos, no por hombres maravillosos de la historia, no, por pecadores como tú y como yo. Por grandes pecadores y por pequeños pecadores, por pecadores dignos y por pecadores indignos, como que si hubiera una diferencia. Sí, Él vino a salvar al pecador. Y por alguna razón eso se nos olvida todo el tiempo. ¡Wow! Y así que yo creo que el llamado no es solo de salir y predicarle el evangelio a otros. Es de mirarme en el espejo día a día y predicarme el evangelio a mí. Es de pararme después de que quizás mi mente se fue donde no debía y mis ojos vieron lo que no debían y mi carne deseó lo que no debía. Es pararme delante del espejo y predicarme a mí y decir, a ti pecador, Cristo vino al mundo para salvarte a ti. Porque se nos olvida. Y después de haber recibido algo gratis, queremos pagarlo, como si pudiéramos. Y yo creo que Jesús, sabiendo esto, sabiendo que se nos iba a olvidar, nos dejó algo para recordarnos. Nos dejó un acto para que la palabra dice, cada vez que nos reunamos, nosotros lo hacemos el primer domingo de cada mes, pero cada vez que nos reunamos, dice, tomemos de ese pan y tomemos de ese vino y la muerte del Señor anunciemos y recordemos la obra del Señor hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mi Hijo Jesús. Y hoy, mientras iniciamos esta serie, mientras iniciamos este mes, qué mejor manera de iniciar esta palabra fiel que diciendo, ¿saben qué? ¿Por qué no recordamos a través del pan y a través del vino la muerte y la resurrección de Jesús? Para que recordemos esta palabra fiel. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, lo va a pedir a nuestros servidores.